Muy buenas a todos, mi nombre es Fernando Guerra y les voy a estar mostrando un poco la actualización en cáncer de cuello de útero y también las bases moleculares del HPV, del virus del papiloma humano. Como bien se sabe, este virus, que es el VPH o HPV, dependiendo de la nomenclatura latina o sajona que se emplee, aquí lo haremos de manera indistinta. Es un virus que desencadena este cáncer, cáncer de cuello de útero, y es una condición necesaria pero no suficiente. Es decir, que se requiere de este virus para que el cáncer se desarrolle, más no es la única causa suficiente para que obviamente este tipo de tumor avance. Es decir, que el virus se necesita, pero hay factores de riesgo como ser la multiparidad, el consumo de tabaco, la obesidad, el comienzo de las relaciones sexuales, son un criterio bastante diverso de los factores de riesgo. Todavía no hay algo demasiado certero, pero sí que se correlacione con esas condiciones que mencioné anteriormente. Entonces sabemos que de alguna manera atacando al virus podemos también prevenir el cáncer. Si podemos hablar de las bases bioquímicas de este virus, podemos decir que es un virus de tipo ADN doble cadena, de forma circular, cerrado. Pertenece a una familia de virus llamada Papillomaviridae, que tiene más de 200 genotipos identificados. Vamos a ver más adelante que no todos ellos son de riesgo y no todos afectan a la salud humana. La prevalencia y la transmisión también está dada como una enfermedad que se mueve con características de transmisión sexual. Si bien no es la única forma, también puede ser de manera vertical a través de la madre al hijo al momento del parto, y también que es un virus que permanece vivo en fomites, en zonas inanimadas, estructuras inanimadas, pero la principal es a través de las relaciones sexuales. Y algo también a tener en cuenta es que es un virus que puede convivir con el paciente, y si desarrolla alguna patología, como verán en otros teóricos, se sabe que aproximadamente el 80% de las infecciones detectadas del HPV se pueden resolver espontáneamente en el término de 1 o 2 años. Eso es debido a la respuesta inmune de la propia mujer. Es decir, que tiene altas chances de regresar y de no avanzar hacia patologías mayores. Entonces, una de las maneras para clasificar el HPV lo podemos hacer a través de los genotipos, que son llamados los de alto riesgo y los de bajo riesgo. ¿A qué se refiere con el riesgo? Justamente por el riesgo que tiene de, si esa mujer contrae ese tipo de HPV, puede tener un alto riesgo de avanzar hacia el cáncer, y si tiene uno de bajo riesgo, bueno, entonces estaríamos hablando de que posee poco riesgo de avance hacia el cáncer. Es decir, fíjense que estamos hablando de una probabilidad, o sea, alto riesgo, y no de una certeza. Eso hay que tenerlo muy presente. Los genotipos se denominan a través de números, del 1 enumerados hacia, como les decía antes, hacia 200. Y esto tiene que ver también con lo que se ha encontrado en los tumores. Es decir, que al momento de analizar las neoplasias de pacientes que han desarrollado justamente el cáncer, se les hizo una genotipificación, y lo que se encontró fue que la secuencia génica correspondía a diferentes HPV. Es decir, que los llamados HPV 16 y 18 son los genotipos que se correlacionan con aproximadamente el 70%
de los tumores de cuello de útero. Esto estamos hablando a nivel mundial. Pero también hay otros genotipos de alto riesgo, como son los que están ahí enumerados, 33, 31, 35, etc. ¿Y esto a qué se debe? A dos oncoproteínas llamadas E6 y E7, que son aquellas que le permiten tener una capacidad oncogénica que vamos a ver más adelante, justamente al vincularse a las proteínas de la célula, la PRB y la P53, que eso hace que la proliferación celular se descontrole en la célula hospedadora. ¿Qué ocurre con los genotipos de bajo riesgo? Que los más conocidos son los HPV 6 y 11. Son estos que causan tumoraciones benignas, es decir, en forma de condilomas o de verrugas genitales, y son cepas o genotipos que rara vez progresan hacia el cáncer y posiblemente se consideran así como de bajo riesgo, simplemente porque están dentro de la familia de los HPV, pero no tienen una correlación directa con el tumor, sino con las verrugas. ¿Cómo es la progresión? Que justamente es lo que nos permite tener un screening preventivo al momento de que la mujer se realice el llamado PAP o la colpocitología. Las distintas fases por las cuales pasa la morfología celular debido a las transformaciones del HPV nos permite de alguna manera que se correlacione la presencia del virus con estas transformaciones que va realizando en el epitelio pavimentoso estratificado del exocervix. Sabemos que hay una infección persistente en aproximadamente un 10% de los pacientes que no llegan a eliminar el virus, y si la morfología se transforma conjuntamente con esta infección crónica, podemos avanzar hacia lo que llamamos lesiones de bajo grado o LSIL, también correspondientes al SIN1 por la clasificación de Richard, y la clasificación de Bethesda, la llamada LSIL, que es la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. Estas son anomalías celulares leves, donde también aparecen los coilocitos y donde entre el 60 y el 80% que mencionábamos antes revierten espontáneamente en el término de 1 año o 2 años. Obviamente requieren monitoreo y son estas lesiones donde le podemos decir a la paciente que se tienen que realizar controles para que no avance o de manera preventiva que no avance a una lesión de alto grado, que es la llamada HSIL, o debido a la clasificación de Richard son los SIN2 o los SIN3. SIN hace referencia a neoplasia intraepitelial cervical, y como posee el término neoplasia, la N hace referencia a la neoplasia, y como es una clasificación vieja, se ha adoptado la clasificación de Bethesda porque justamente no son neoplasias, sino que son tumoraciones. Por eso la de Bethesda lo denomina HSIL, que es lesión escamosa intraepitelial de alto grado, ¿no? Y son lesiones precancerosas, que podemos llamar precancerosas, que tienen un alto riesgo de la progresión hacia el cáncer si no hay un tratamiento. Y obviamente ahí sí estamos en una situación de alto riesgo para el paciente, porque ya no estamos hablando de que más del 80% regresa, sino que de un HSIL menos de la mitad tiene posibilidades de regresar. Entonces siempre que hay un HSIL hay un tratamiento, porque el siguiente paso es el cáncer invasivo, que justamente, si bien hasta que aparece este tumor pueden pasar varios años, como mencionando antes, desde la infección hasta el cáncer en sí,
siempre es importante remarcar que debemos hallar a la paciente en algún estadio previo, como puede ser en el L-Sil o el H-Sil. De ahí también radica la importancia de realizar la prevención durante todos los años, o bueno, adoptado a los nuevos algoritmos que también consideran la genotipificación. Entonces, ¿cómo es esto que ingresa el virus? Que seguramente lo van a ver en los trabajos prácticos. Durante la etapa del coito, en la figura derecha, podemos ver que hay microlesiones donde el virus puede ingresar directamente anclándose a la membrana basal, porque recuerden que necesita anclarse a la célula basal o germinal del epitelio pavimentoso, pero también otra forma de hacerlo, y es donde ocurren más del 90% de las lesiones por HPV, es en la zona de transformación o la lucha de epitelios, donde el EPE se encuentra con el endocervix, justamente porque la zona ahí es donde queda más expuesta para alcanzar las capas más bajas. Donde llega el virus, se ingresa a la célula y de ahí se produce la implementación de la maquinaria celular para replicar su ADN, debido a que en su genoma carece de una ADN polimerasa. Entonces, mientras el virus está en estadio episomal, ¿qué es lo que ocurre? Dos mecanismos principales. La proteína E2, las llamadas E, que son las proteínas early, son aquellas que se expresan al momento del ingreso del virus a la célula, como vemos en la figura izquierda. El virus produce con la maquinaria celular también, replicando su ADN, pero también activando la traducción de sus proteínas. Se produce la expresión de la E2, que justamente la E2 inhibe a la E6 y la E7 del virus. Justamente, si recuerdan, la E2 y la E7 eran aquellas proteínas oncogénicas activas en los HPV de alto riesgo. Este mecanismo está presente por un lado, y por el otro también se activa la proteína E4, que es una proteína citolítica que destruye el citoesqueleto, y mientras esta proteína está presente, como vemos en la fotografía de abajo, aparece la célula patognomónica del HPV, que es el coilocito. Ya lo ven exhaustivamente en los trabajos prácticos y demás, pero saben que presenta un halo perinuclear con ese halo en la periferia engrosado, un núcleo un poco más agrandado con cromatina irregular y el citoplasma en degradé, justamente porque presenta una figura similar a la de un volcán. Esto sería un L-Sil, la presencia de un coilocito patognomónico del HPV, y estamos en la lesión de bajo grado y es la que amerita un seguimiento al cabo de 6 meses o dentro del periodo que el médico considere. Como vemos a la derecha, las proteínas del genoma en estadio circular, en este caso sería un HPV 16, como tomando de referencia. Tiene aproximadamente unas 8000 pares de bases, todos los genotipos de HPV, va a variar dependiendo obviamente del genotipo. Y como vemos, también están presentes las proteínas L, que son las estructurales de la cápside, que vamos a ver que son importantes para su detección. Esta es una microfotografía por microscopía electrónica de scanning que realizó un profesor consulto de nuestra cátedra, el doctor Palagoro, que justamente muestra un poco la estructura del coilocito con gran detalle, y que es lo que explica que la proteína E4 rompe el citoesqueleto, por eso es que se ve como vacía por dentro y ese halo
claro es porque ahí no hay proteínas donde tome el colorante. Y la estructura del halo es justamente la parte más elevada que se puede observar, donde la proteína va destruyendo de a poco, justamente llegando ahí al límite, y el resto del citoplasma está conservado. Entonces, esto permite, de alguna manera, explicar la estructura morfológica del coilocito. Lo que ocurre si la infección persiste y si estamos en presencia de un HPV de alto riesgo es que de alguna manera el HPV rompe su estructura episomal. Episomal no, va a estar siempre porque se encuentra por fuera de la integración en el genoma del huésped, pero sí rompe su estructura circular, que justamente lo que le permite es alinearse e integrarse como condición necesaria para el avance hacia el cáncer y formar parte del genoma de la mujer. Es decir, que al momento de romperse la estructura del ADN circular, ocurre que se pierde parte del genoma del HPV y generalmente lo que pasa es que la expresión de la proteína E2 se termina juntamente con la expresión de la E4, que es la que produce los coilocitos. Entonces, como consecuencia es que el ADN lineal se integra al ADN humano, la expresión de E2 desaparece, la expresión de E4 también, y por eso tampoco tenemos coilocitos cuando el HPV se integra. Y al desaparecer E2, también desaparece la inhibición de la expresión de E6 y E7. Por lo tanto, aumentan la expresión de E6 y E7. Y este es el mecanismo básico por el cual se explica que el HPV produzca el cáncer de cuello de útero, pero no es el único. Se sabe que estas proteínas interaccionan con grandes cantidades de factores celulares, como vamos a ver en unas diapositivas más adelante. ¿Qué es lo que ocurre? La E6 se une irreversiblemente a P53, que como ustedes bien saben, P53 es un gen supresor, por lo tanto, de esta manera la célula pierde su actividad apoptótica por perder su principal efector de la apoptosis, que es el P53, y la E7 lo que hace es unirse directamente a PRB y con ello lo que hace es marcarlo para su destrucción, para ubiquitinación a PRB y libera E2F. Y como ustedes saben, E2F es un potente factor de transcripción, por lo tanto lo que ocurre es que continuamente la célula entra en mitosis. Y de ahí también es que está el fundamento de por qué tarda tanto el tumor en avanzar y expresarse, justamente porque la maquinaria viral lo que hace es aumentar la tasa de mitosis y juega de alguna manera con el error que puede cometer la ADN polimerasa para generar mutaciones, y justamente ustedes saben que la mutación es el paso indispensable para el cáncer. Entonces, por eso es que puede llegar a tardar varios años en aparecer el tumor, justamente porque no es mutagénico directamente el cáncer, sino que es un acelerador de la mitosis. Para que tengan alguna idea, lo que ocurre con las lesiones de alto grado, que pueden verse morfológicamente con una coloración de Papa Nicolau, es que empieza a haber anisocariosis, empieza a marcarse la membrana nuclear, empezamos a ver cromocentros y fíjense comparativamente el tamaño de una pavimentosa casi pignótica ahí hacia la izquierda en el medio, comparativamente con el tamaño de las células que están ahí
centrales. Es decir, el tamaño nuclear es una de las principales características de la transformación premaligna en este caso. Pero también lo que ocurre es que podemos ver, si esto avanza, el carcinoma pavimentoso, donde hay grandes estructuras de cromocentros, la pérdida de la estructura redondeada del núcleo también se pierde, y tenemos núcleos agrandados con una membrana nuclear bien gruesa. Bueno, esto ya sería un carcinoma pavimentoso, que es lo que queremos prevenir, es decir, encontrar los estadios previos del tumor nos permite también prevenir que la neoplasia alcance a la población. También puede haber expresión de las llamadas fibras malignas, que es parte del carcinoma pavimentoso. Podemos ver también ahí una célula hacia el centro a la izquierda con el orange coloreado. Esto es la citoqueratina, es decir, que está queratinizado. Y las fibras malignas, si bien a veces no son tan impresionantes como el núcleo anterior, sino que son un poquito más hipocoloreadas y no tan grandes, la forma de esta estructura alargada de fibra muchas veces es más invasiva y más resistente a la quimioterapia que las formas clásicas del carcinoma pavimentoso. Entonces, además de la citología, ustedes saben que hay métodos moleculares para la detección que justamente van complementándose uno al otro. Existe la prueba del HPV test, llamado, que es justamente lo que detecta son la presencia de genotipos virales. Por lo general sirve para clasificar en alto riesgo o bajo riesgo. También existe la prueba de genotipificación, que es la PCR en tiempo real. Eso nos permite saber qué tipo de HPV tenemos. La hibridación in situ, que es un método que no está del todo utilizado en los tiempos modernos, pero en su momento se usaba justamente para hibridizar con sondas marcadas, detectando si estaba presente el virus, y también servía justamente para clasificar en alto riesgo o bajo riesgo, no saber solamente el genotipo presente. Y algo que durante mucho tiempo fue el gold estándar, es muy importante, fue la inmunohistoquímica para P16, que al momento del desarrollo de la técnica, lo que ocurre es que cuando E2F se libera, uno de los genes diana es el P16, que a su vez el P16 inhibe al E2F, es decir, como que pone un freno a la mitosis en condiciones normales. Pero como E2F está siempre libre debido a que PRB está unido a la E7, lo que ocurre es que el P16 se expresa en exceso en el citoplasma de las células, por lo tanto, era una medida indirecta para saber si estaba infectado con un HPV. Esto todavía lo van a ver en algunos trabajos de investigación, porque justamente algo que interesa es qué ocurre con los pacientes que están infectados con un HPV de alto riesgo, o sea, pertenecen al 80% de aquellos que revierten a un epitelio normal y depuran su infección, o pertenecen al 20% que va a progresar. Todavía eso no se sabe, y van a ver que muchos de los trabajos están orientados a esta predicción del avance de las lesiones de bajo grado o no hacia el cáncer. Entonces, durante mucho tiempo el gold estándar fue la inmunomarcación por P16. Ahora se está reemplazando por otras técnicas, como vamos a ver más adelante, y una de ellas también
tiene que ver con implementación de distintos marcadores que sean diferentes al P16. Lo que tiene la metodología de detección de genotipos de HPV es justamente esto. Podemos tener un HPV de alto riesgo, pero aún así, al cabo de un tiempo, la paciente no desarrollar ninguna patología, o si la desarrolla también puede revertir. Entonces, es algo que sigue interesando a los investigadores y también es el fundamento de por qué, a pesar de hacer una genotipificación de HPV, hay que seguir haciendo el Papá Nicolau para correlacionar con cambios morfológicos que se puedan observar en el EPE. Van a escuchar también hablar de la captura híbrida, que justamente es lo que permite detectar los genotipos de HPV. Es un método que ahora está bastante en boga, pero son diferentes métodos, como les decía antes, para poder detectar si hay una presencia de alto riesgo o bajo riesgo. Y algo muy importante es la genotipificación, que justamente permite identificar qué tipos de HPV tenemos. Es decir, con esta técnica de PCR le ponemos el número al genotipo. No simplemente decimos si es alto riesgo o bajo riesgo, sino que secuenciamos directamente para saber bajo qué presencia de virus estamos. Lo que se hace es usar el gen de la L1, la proteína de la cápside, que lo que permite es detectar los distintos genotipos, porque si bien presentan zonas conservadas, también tiene cierta variabilidad para detectar entre los distintos genotipos. Hay dos primers que se suelen usar principalmente. Como verán, son el MI11 y el MI09, que esto nos da una secuencia de unas 450 pares de bases. Es bastante grande cuando se usan estos primers, pero también se utilizan los GP5 y GP6, que son los que permiten, con una secuencia de unos 150 pares de bases, identificar también los diferentes genotipos de HPV. De hecho, es la más utilizada. Esto es para que sepan que cuando usamos PCR real time y secuenciación, son estos dos primers y secuencias principalmente las más utilizadas.
Como ustedes saben, cuando el EGFR se dimeriza, se fosforila y activa, la cascada permite que fosforile también a PI3K y como producto final termina siendo AKT fosforilado y trasloca el núcleo activando diferentes genes como los pueden ser los que están implicados en la supervivencia y proliferación celular. En muchos tumores esta vía está ampliamente activada, sobreactivada o mutada, por lo tanto nuestros datos coinciden con lo que observamos, por ejemplo, en la bibliografía respecto a cáncer de pulmón y cáncer de colon. Nosotros descubrimos que el 15% de los carcinomas escamosos, el 40% de los adenocarcinomas y el 21% de los adenocarcinomas in situ tenían toda la vía completamente activada, es decir, que fueron positivos para EGFR, PI3K y AKT. En la figura de la derecha vemos la expresión fuerte citoplasmática de fosfo-EGFR con valores similares a lo que encontramos en PI3K y AKT. Y lo curioso fue la inmunomarcación que obtuvimos en la fotografía de la derecha, que encontramos esta translocación nuclear del EGFR como les había enseñado para los LSIL. Y aquí en mayor detalle lo que hallamos fue que había translocación de EGFR, recuerdan que es fosfo-EGFR, el receptor fosforilado activado, comparativamente lo que veíamos frente a núcleos en donde estas células no tenían translocación, y en algunos casos vimos que el receptor traslocaba y expresaba ese color amarronado conjuntamente con el contracolor, que es la hematoxilina, o sea, tomaba un color fuerte, y veíamos que esta translocación ocurría en algunos de los carcinomas pavimentosos. Llamativamente, estudiando la bibliografía, nosotros pensábamos que había algún tipo de error en la marcación o que el anticuerpo estaba fallado, pero se había descrito esta translocación en diferentes tumores, como les había dicho, principalmente en pulmón, y se ha remarcado de alguna manera que los tumores que tienen esta translocación nuclear tienen peor pronóstico, es decir, que son más resistentes a la quimioterapia y son mucho más agresivos e invasores. Nosotros lo describimos por primera vez y esto fue reportado. No se había descubierto hasta ahora que en el cáncer de cuello de útero ocurriera esta translocación ni que estuviera activada esta vía. Por lo tanto, fue publicado en un paper y también propuesto como mecanismo en donde el EGFR traslocado podría dar origen a tumores de carcinoma de cuello de útero más agresivos y por lo tanto implementar terapias alternativas dirigidas a los receptores tirosina quinasa. La última parte de la tesis tiene que ver con la progresión y la predicción de qué es lo que ocurre con las pacientes que presentan un LSIL. Como ustedes saben, desde los otros teóricos, se requiere sí o sí un HPV de alto riesgo para el avance del LSIL hacia los carcinomas. Pero la mera presencia es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, que todavía hay factores de riesgo que desconocemos que pueden desatar esa progresión. Por lo tanto, la última parte de mi tesis fue analizar qué es lo que ocurre con los LSIL, y en este caso teníamos 75 pacientes a los cuales en el cabo de un año se les tomó una segunda biopsia, por lo tanto ya sabíamos el destino de ese LSIL inicial. De esos 75, 20 regresaron a un epitelio pavimentoso normal, 38 persistieron como LSIL y la persistencia se considera un factor de riesgo para la progresión, y 17 avanzaron hacia una lesión de alto grado OH-SIL. Y aquí usamos comparativamente 3 técnicas diferentes. Como les dije en el principio, siempre
hay que utilizar para comparar el P16, la inmunomarcación para P16, que es el gold estándar de predicción, y la sensibilidad y el valor de predicción está entre un 70 y un 80%. Lo otro que usamos fue genotipificar a través de PCR RFLP, es decir, con restricción de enzimas que cortan ese ADN, por el cual uno hace una amplificación génica de las muestras y la presencia de HPV, y cortar con estas 7 enzimas de restricción, las cuales van a dar diferentes longitudes o diferentes patrones. Y en la fotografía de la derecha, abajo a la derecha, pueden ver 2 muestras. En el centro van a ver el marcador de peso molecular, es como una escalerita que tiene muchas marcas, cada una con su peso molecular. Y hacia la izquierda y a la derecha son 2 pacientes que presentan el producto de PCR amplificado y luego cortado con 7 enzimas de restricción diferentes. Y eso da un patrón. Comparativamente, ese patrón se ve con lo publicado y ahí podemos obtener qué tipo de HPV, qué genotipo está presente en esa muestra. Esta es una técnica ya antigua, ahora se utiliza directamente una genotipificación por PCR en tiempo real, pero en su momento lo empleamos y obtuvimos lo mismo, que la presencia de un HPV de alto riesgo puede indicar la progresión, pero no necesariamente. Es decir, algo muy similar a lo que reporta la bibliografía. Lo que fue nuestro mejor resultado y lo que más anduvo fue el Agenor, que también va a ser explicado por la doctora Rocher como una técnica complementaria, pero de manera resumida lo que hace es colorear con sales de plata las regiones de organizadores nucleolares, que allí se ubican enzimas que están implicadas en la síntesis de ribosomas, y a su vez los ribosomas están implicados en el metabolismo de la célula. Es decir, si nosotros obtenemos un área de Agenor o esa marcación, como lo ven ahí, esos puntitos oscuros amarronados de diferentes tamaños, nos está diciendo que hay mayor cantidad de síntesis de ribosomas, por lo tanto el metabolismo celular podría estar aumentado. Esto es lo que mejor anduvo para nosotros, con una sensibilidad mucho más elevada que la de la P16, y por lo tanto pudimos determinar a través de una coloración bastante más simple y bastante más efectiva en cuanto a su costo, que determinadas muestras podían avanzar o no dependiendo de esta área que nosotros pudiéramos medir de estas partículas que llamamos NOR en las células de los L-sil, como vamos a ver a continuación. Como pueden ver en la fotografía, ahí encuentran diferentes células de una lesión de bajo grado con diferentes precipitados de plata, y lo que hicimos fue medir el área de cada una de esas regiones NOR, que justamente son porciones de proteínas implicadas en el metabolismo celular. Por lo tanto, a mayor área de Agenor, mayor metabolismo celular. Y esto nos sirvió para diferenciar aquellos L-sil que regresaban a un epitelio normal y aquellos que persistían o progresaban hacia un H-sil. Y lo que encontramos fue que midiendo esas áreas, luego de hacer esta coloración, tuvimos un cutoff de 3 micrones cuadrados, es decir, que las lesiones que tenían un valor menor a 3 micrones cuadrados por célula en promedio tenían una sensibilidad del 91% y una especificidad del 100% para regresar hacia un epitelio pavimentoso normal. En cambio, si el valor de Agenor era mayor a 3 micrones cuadrados por célula en promedio en la lesión, nos indicaba que tenía altas probabilidades
de avanzar hacia un HSIL. Esto de alguna manera definía el futuro de los LSIL, dividiéndolos entre aquellos que progresan y aquellos que revierten. Esto también fue publicado, pero no conforme con esos valores, decidimos volver a analizarlos, esto en el año 2020, a través de la técnica de Machine Learning. A través del lenguaje Python decidimos implementar Machine Learning, que como saben ustedes es para estudios analíticos y estadísticos y predictivos. En este caso, buscando dos algoritmos de clasificación, como son Support Vector Machine y regresión logística, para de alguna manera corroborar esos datos que habíamos obtenido con el cutoff de 3 micrones cuadrados, a ver si con técnicas de programación mucho más avanzadas podíamos obtener algo similar. Para no entrar en mucho detalle, son dos algoritmos que clasifican, es decir, necesitan un estadio binario de 0 o 1, de avanza o no avanza, o de sí o no. Nosotros lo dispusimos como si cáncer o no cáncer, o tumor o no tumor, o si avanza o no avanza, la LSIL. Y implementamos los valores de AGENOR para marcar estas tablas en donde clasificábamos según ya sabíamos si ese AGENOR avanzaba o no. Lo que hace Support Vector Machine es dispersar en una nube todos esos datos y generar un hiperplano que diferencia entre las dos poblaciones, y regresión logística que dispone en una curva sigmoidea ambos valores, separándolos según sean valores de 0 o de 1 de i, en donde están dispuestos en este caso los valores de AGENOR. Los de la izquierda serían los valores en los puntos verdes como modelo esquemático, aquellos AGENOR en donde regresarían, los LSIL que regresarían, y en la parte de la derecha esos puntos verdes que están ubicados en el valor 1 de i son los que progresarían. Y esa curva sigmoidea da dos valores de probabilidades, es decir, en el punto 0,5 de i diferencia entre aquellos que progresarían si caen del lado superior de la curva, y en el lado inferior serían los que revertirían. Y luego de corrido el código encontramos que estos valores, aplicando dos algoritmos diferentes, tienen un cutoff muy similar al reportado previamente. Para Support Vector Machine lo que podemos ver es en 2.82 y 2.83, eso se invierte. El valor de 0 es que los valores de AGENOR, en este caso menores a 2.83, caerían como valor 0, o sea que revertirían, y a medida que avanzan desde 2.83 en adelante, eso progresaría hacia un HSIL. Y para regresión logística, como les decía, tiene un valor de probabilidad. En el 2.79 esa probabilidad se invierte, pasa de un 49% para permanecer como valor que no progresa o revierte, y pasa a ser un poquito más arriba del 50% de probabilidad de avanzar hacia un HSIL. De vuelta acá, lo que admite es que a medida que avanza ese punto 79, vamos a tener mayor probabilidad de progresión de la lesión. Como pueden ver, justamente en la parte final de esa tabla, en el valor de 3, ya tiene un 73 o 0.7305 y demás de probabilidad de avanzar hacia un HSIL. Esto lo que hace es corroborar de alguna manera los datos que habíamos obtenido previamente y implementar un algoritmo mucho más avanzado de clasificación como lo es Machine Learning. ¿Cuál es la gran ventaja entonces de implementar Machine Learning por primera vez para la predicción del avance de lesiones de cuello uterino a través de los valores de AGENOR? En realidad, justamente lo que permite y lo que nos habilita es
a hacer mucho más específica y sensible la tabla con la cual nos hemos basado, porque Machine Learning y Python permiten implementar esos datasets con incluso cientos o miles de pacientes, no solo con los valores de un único dato, como en este caso Agenor, sino hacerlo mucho más complejo y nos permitiría agregar datos como la edad, datos como el valor de P16, KI67, qué tipo de HPV o genotipo tiene, si fuma, cuántos hijos tiene, etc. Y más allá de eso, incluso, que haría mucho más específica la predicción, se podría hacer análisis de imágenes, lo cual hay librerías que permiten en Python hacer estadísticas y lectura no solamente de los datos que tendrían de Agenor, sino que hacerlo automáticamente. Es decir, que el software podría leer los datos de los pacientes y con obviamente un conocimiento mucho mayor de programación, incluso hacer un software en donde se introducirían estos datos desde el Agenor hasta todos los antecedentes y las fotografías realizadas del LSIL coloreadas con Agenor, y Python podría enviarnos un resultado que podría ser una predicción o una probabilidad de avance o regresión de esa lesión, con lo cual con una sola biopsia podríamos implementar un dato de avance de estas lesiones. Obviamente esto es un complemento para el screening citológico, no busca de ninguna manera suplantarlo. De hecho, no a todos los pacientes se les va a hacer biopsia. Primero hay que hacer el estudio citológico analizando el PAP, y de ahí obviamente con una conducta médica se verá la estrategia a seguir. Esto obviamente recién comienza, pero es un inicio para poder implementar técnicas mucho más modernas y avanzadas en la predicción del avance del cáncer de cuello de útero.